Fui una esposa infiel y engañé a mi marido dentro de nuestra casa. Sufrí una venganza brutal, mi amante falleció y llevo secuelas permanentes por el resto de mi vida. Mi nombre es Laura, tengo 36 años y, desde fuera, mi vida parecía absolutamente normal. Siempre estuvo muy dedicado a su familia, tal vez incluso demasiado. Mientras él llevaba el mundo sobre sus hombros, sentí que mi propio mundo se desmoronaba silenciosamente. Hacía tiempo que el matrimonio se había convertido más en un acuerdo que en una unión. Dormíamos como compañeros de cuarto, la conexión emocional había muerto y la física estaba enterrada desde hacía años. Fue durante este vacío que apareció Carlos. Tenía 33 años, era gerente de una tienda de autos importados y era el tipo de hombre que sabía el efecto que causaba. Carlos me hizo sentir deseada nuevamente. Cuando estábamos juntos, olvidaba que tenía un anillo en el dedo. Lo peor fue que ni siquiera me sentía culpable. Me sentía viva. Los rechinidos en moteles baratos, era como si escapara de una prisión invisible. Pero ese día, ese maldito día, fue diferente. Era un martes por la tarde y se suponía que Lucas estaría en el trabajo, al menos hasta las 7 de la tarde. El turno era largo y el sistema hidráulico de la fábrica rara vez fallaba. Me sentí tan segura que ni siquiera tuve cuidado. Dejé a los niños en casa de mi hermana y le envié un mensaje a Carlos. La casa hoy es toda nuestra. La sensación de estar en nuestro lecho conyugal, engañando al padre de mis hijos, me calentó aún más, como si el peligro fuera un afrodisíaco. Estaba sobre Carlos, completamente Mi cabello se pegaba a mi frente. El sudor corría por mi espalda y mis dedos se clavaban en su pecho mientras él me tomaba. Las ventanas temblaban con el sonido de la cabecera golpeando contra la pared. Grité su nombre como si el mundo fuera a acabarse en ese momento. Tan involucrada que no escuché el auto en el garaje ni la puerta principal abrirse. Lucas estaba allí, de pie, con el uniforme de trabajo aún sucio de grasa. Su mirada atravesó la escena como una espada. Permaneció allí 2 o 3 segundos. Como si su cerebro intentara comprender lo que veían sus ojos, y luego se fue. No gritó, no lloró, no rompió nada. Su silencio fue tan brutal como una bofetada. Esperando el momento adecuado para salir. Pero no dijo nada. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no era amor, era miedo. Porque allí, en ese frío silencio, Lucas me mostró que algo había cambiado. Y no sería poca cosa. No pasó mucho tiempo antes de que regresara. Creo que en menos de media hora, Lucas estaba sentado en el sofá de la sala, inmóvil, como si se hubiera desconectado de su propio cuerpo. Bajé las escaleras con la cara limpia, sin culpa y sin pretensiones. Le arrojé en la cara, con frialdad, que nuestro matrimonio había terminado hacía mucho tiempo, solo necesitaba admitirlo. Aún así, Lucas se quedó en silencio. Subió las escaleras, cogió algo de ropa y bajó a la habitación de invitados. No discutió, no cuestionó, no suplicó. Más tarde descubrí que aceptó la situación por nuestros hijos. No quería que presenciaran un divorcio turbulento. La convivencia forzada fue la forma que encontró para proteger lo que quedaba de estabilidad en la mente de los niños. Yo, cegada por mi ego, pensé que era su misión. Que simplemente había dejado de luchar. Pero nunca se quejaba, nunca me confrontaba. Para mí, Lucas era solo un obstáculo silencioso, una presencia tolerada. Si quería irse, que así fuera. Pero se quedó. Pensé que tenía el control. Escribiendo algo en la computadora a primeras horas de la mañana o pasando más tiempo de lo habitual en el sótano. Pero estaba tan inmersa en mi propia burbuja de placer y ego que interpreté todas las señales como simples intentos de adaptarse, de sobrevivir emocionalmente. Lucas solo estaba esperando. Soportó la humillación, durmió en la habitación de invitados y aceptó todo por un solo motivo, los niños. Yo vi eso como una debilidad, como una falta de actitud. Pero, entre líneas, algo se estaba gestando. Una mirada suya, en una tarde cualquiera, me hacía sentir un escalofrío que no podía explicar. Porque cuando crees que dominas el juego, es cuando empiezas a caer en tu propia trampa. Después de ese punto, Lucas parecía un fantasma con un propósito. Estaba allí, pero ya no era el mismo. Pasaba horas en el sótano, solo, en silencio. Pensé que estaba deprimido, tal vez intentando ahogar sus penas en alguna carpintería o distracción inútil. Pero no fue exactamente eso.
Su comportamiento había cambiado de manera sutil y estratégica. Sin embargo, al mismo tiempo, parecía siempre estar escuchando, prestando atención, grabando todo. Como si estuviera armando un rompecabezas que solo él sabía cómo terminar. Estoy arreglando algunas cosas. Y eso fue todo. Estaba demasiado ocupada con mi doble vida, dividiendo mi tiempo entre mis hijos y Carlos. Algunos días dejaba a los niños con mi hermana o con los padres de Lucas, y me iba sin culpa, sin miedo. Lo que no sabía era que, mientras yo creía estar viviendo un nuevo capítulo, Lucas estaba escribiendo el suyo. Y no era una novela. Un día descubrí que había manipulado el teléfono fijo de casa, ese viejo aparato que ya nadie usaba. El cable estaba un poco fuera de lugar. Creando una línea de tiempo de mis pasos, todo con una calma inquietante. Como si cada una de mis traiciones estuviera siendo archivada, sellada y envuelta con una cinta roja. Siempre fue el tipo que prefería quedarse en su propio rincón. Algunas personas incluso vinieron a preguntarme si todo estaba bien entre nosotros. Con ese tono sutil de juicio que te hace querer echar a alguien. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta. Aún así, seguía actuando como si nada pudiera alcanzarme. ¿Conoces ese instinto que te dice que algo anda mal, pero no quieres escuchar? Eso era. Notaba miradas distintas al pasar por la calle, sonrisas forzadas de conocidos, conversaciones que se detenían cuando me acercaba. Y Lucas. Lucas solo miraba. Silencioso. Irrompible. Como si estuviera esperando el momento adecuado para darle la vuelta a la mesa. Y cuando lo hiciera, no quedaría ni una sola pieza. No era de hacerse amigo de todos, pero era respetado. Cumplía su turno sin quejarse, entregaba todo a tiempo y evitaba los chismes. Como descubrí más tarde, le contó toda la historia a un colega de fábrica llamado Rodrigo. Uno de esos tipos a los que todo el mundo escucha porque lo ha visto y experimentado todo. Y al poco tiempo, todo el equipo del turno de noche supo que Lucas había sido traicionado dentro de su propia casa. El apoyo hacia él llegó como una avalancha. Ya habrían cambiado la situación. Lucas, al contrario de lo que muchos esperaban, no se hizo la víctima. Dijo que se quedó en la habitación de invitados por sus hijos. Pero que eso no significaba que fuera a aceptar la humillación en silencio. Su tono era sereno, pero ya había algo nuevo en sus ojos, ira contenida. Una energía silenciosa que se acumulaba en su interior como una olla a presión. Uno de los chicos de la fábrica sugirió que pusiera pegamento en el volante del auto de Carlos. Otro habló de llenar su coche con pescado podrido y dejarlo al sol. Pero hubo una en particular que destacó, un tal Rata. Tornero lleno de tatuajes y con cara de alguien que ya había pasado por problemas serios, sugirió. Píntalo de rosa todo el cuerpo, píntalo a una silla y déjalo expuesto en el escaparate. No fue una burla, fue consideración. No respondió ni sí ni no, solo sonrió a medias y continuó trabajando. A partir de entonces, algo cambió. Llegaba a tiempo, se iba a tiempo, pero claramente su cabeza estaba en otra parte. Yo todavía no tenía idea de que estaba diseñando algo real. Para mí, él simplemente estaba digiriendo el dolor de su matrimonio y tratando de adaptarse. Pero, por las conversaciones que escuché después, él ya estaba empezando a armar lo que sería la lección definitiva. La venganza, para él, no fue solo un alivio emocional, era una cuestión de justicia personal. Mientras tanto, yo permanecía en mi burbuja, pensando que todo estaba resuelto, que se había resignado. Incluso le comenté a Carlos cómo Lucas casi se estaba convirtiendo en un compañero de cuarto. Nos reímos, bromeamos diciendo que debía estar trabajando horas extra. Y que la fábrica, ese lugar gris y grasiento, se había convertido en la cuna de su revuelta. Fue un viernes por la noche cuando sucedió todo. Los detalles los descubrí mucho más tarde, a través de conversaciones cruzadas y chismes que empezaron a circular entre conocidos. Pero esa noche inventó alguna excusa para salir temprano. Le dijo a su supervisor que necesitaba resolver un problema familiar urgente. Se subió al auto y condujo hasta la tienda de autos donde trabajaba Carlos. Una tienda llena de vidrios, iluminación moderna y muy concurrida durante el día. Lucas entró por la parte de atrás. Ya había estudiado la distribución del lugar, los puntos ciegos de las cámaras e incluso el sonido que hacía la puerta trasera al abrirse. Llevaba consigo una Taser, no de esas pequeñas paralizantes.
sino un modelo pesado, comprado en una tienda de segunda mano de equipos de seguridad. De esos que hacen que tu cuerpo se detenga instantáneamente. Esperó el momento exacto en que Carlos estaba distraído, de espaldas, escribiendo algo en la computadora, y, sin previo aviso, colocó la taser, la activó. Lucas lo jodió con cables de nylon, asegurando sus brazos y piernas a una silla giratoria en medio de la oficina. Y entonces empezó la parte artística del plan. Un color que hería la vista. Pasó por la ropa, la piel e incluso el cabello. Se propuso colocar la silla delante del escaparate, para que cualquiera que pasara por la calle pudiera verlo. Y, de algún modo enfermizo, eso le produjo a Lucas una sensación de alivio, de justicia, de dominio. No dijo nada. Se quedó allí, con las manos cubiertas de pintura, respirando profundamente. Era como si finalmente hubiera recuperado una parte de la masculinidad que creía perdida. Luego apagó las luces, recogió los envoltorios vacíos. Limpió sus huellas dactilares y salió del mismo modo por el que entró, en silencio. Ninguna cámara lo grabó, no sonó ninguna alarma. Y durante unas horas el plan parecía haber funcionado a la perfección. Pero el destino tenía otros planes. La descarga de la taser interfirió directamente con el dispositivo y lo cierto era que el corazón de Carlos se detuvo. Esa noche, mientras dormía creyendo que todo estaba bajo control, el hombre que había arruinado su matrimonio murió lentamente, pintado de rosa, solo, en una tienda de lujo con las luces apagadas. Mensajes de la hermana de Carlos, de mi propia hermana, incluso de su madre. Respondí con un simple, no lo veo desde ayer. La leí y releí. Todo mi cuerpo se congeló. La escena que se formó en mi cabeza fue instantánea. Él, pintado, atado, humillado, pero sin vida. Fallecido. Llorando fuera de control. Repitiendo que lo había encontrado un empleado esa mañana. Dijo que todas las ventanas estaban cubiertas de vapor. Como si alguien hubiera tratado de ocultar lo que había adentro. Con las marcas de los cables de nylon en los brazos y el tinte rosa aún fresco en el cabello. No tenía pruebas, pero no las necesitaba, lo sabía. En el fondo, algo en mí ya vaticinaba que su calma era la antesala de algo extremo. Pero saber no es lo mismo que probar. No tenía forma de conectarlo directamente con la escena. Tenía una coartada, estuvo registrado en el sistema de la fábrica hasta cierto tiempo. Y luego nadie volvió a verlo. Ninguna cámara externa captó la entrada por la puerta trasera. Y la tienda no tenía monitoreo interno, ya que Carlos había ordenado que las cámaras se apagaran por mantenimiento. Fue un golpe maestro. Y él lo sabía. El detective que investigaba el caso me habló como si yo fuera la viuda de un pobre amante. No sospechó nada. Pero dentro de mí, la certeza pesaba más que cualquier dolor. Lucas, por otro lado, parecía aliviado. Cuando intenté iniciar una conversación y hacerle preguntas sutiles, fue tajante. Me miró con esa media sonrisa en la comisura de la boca y salió de la habitación. Ahí estuve absolutamente segura de que él lo sabía, que él lo había hecho. Pero, ¿cómo probarlo? ¿Cómo acusar a un hombre que nunca se emocionaba? ¿Que siempre actuaba con calma y que ahora parecía estar varios pasos por delante? Fue en esta mezcla de desesperación e impotencia que empezó a crecer en mí una necesidad de venganza. Que por muy enojado que estuviera, no podría haber hecho eso. Arruinar la imagen que estaba reconstruyendo. Necesitaba hacerle pagar. Fue en este deseo ciego de justicia personal que planté la siguiente semilla. Una semilla que, en lugar de florecer, pudriría todo a mi alrededor. No por la muerte de Carlos en sí, sino por el hecho de que Lucas parecía estar ganando. Caminaba por la casa con un aire de silenciosa superioridad, como si supiera que había cambiado la situación. Y eso me carcomía. Fue entonces cuando tuve una idea distorsionada, sí, pero lógica en mi cabeza. Cualquier cosa. Hablé con Diego, un viejo conocido, no precisamente digno de confianza pero dispuesto. Planeamos simular un allanamiento de morada, derribando suavemente la puerta, y plantaría pruebas en el sótano. Un par de guantes desechables e incluso un paquete de taser que conseguí en un sitio web desconocido. Todo lo encontraría accidentalmente y lo entregaría a la policía como una pista que había caído en mi regazo. El plan era tonto,
pero en mi mente herida parecía una genialidad. Solo que no conté con un detalle: Lucas ya estaba esperando. La noche del plan, Diego subió al porche trasero como estaba acordado. No con balas, sino con sal de roca. Lucas estaba allí, al acecho, con la escopeta de su padre. El primer lanzó a Diego en la espalda. Cayó del balcón gritando, luchando contra el suelo de piedra como si estuviera en llamas. Yo corrí escaleras abajo presa del pánico. Lo peor es que ya había llamado a la policía antes del primer. El vehículo llegó en menos de 5 minutos. Uno de los detectives conocía a Lucas por viejos incidentes. Tras escuchar la historia, me llevaron a declarar, pero ya era demasiado tarde. Y Lucas simplemente me dio esa misma sonrisa fría. Como alguien que mira una obra de teatro y ya sabe el final. Fue en ese momento que me di cuenta: él nunca perdió el control. Simplemente esperó el momento adecuado para usarlo. Cada uno de mis pasos, cada intento de manipulación, cada mentira. Él ya lo había anticipado todo. Y ahora no solo había perdido a Carlos, sino que también tenía un pie en el abismo. Porque cuando intentas derrotar a alguien más inteligente, más paciente y más herido que tú, será mejor que te asegures de poder hacerlo. Y claramente, yo no pude. La fachada tranquila desapareció. Y en su lugar llegó alguien metódico, despiadado y terriblemente eficiente. La primera estafa fue práctica: vendió mi coche sin consultarme. Todavía estaba su nombre, así que ni siquiera tuve que firmar. El segundo golpe llegó poco después: canceló todas mis tarjetas de crédito y débito. Bloqueó mi acceso al banco y cambió las contraseñas de nuestro Wi-Fi, Netflix, todo. Estaba dentro de mi propia casa, pero era como si estuviera en un campo de prisioneros. Fui a la habitación de invitados, que ahora era mi habitación, y llamé a su puerta. Cualquier ropa que saques de este armario irá directamente a la basura. Dijo que no confiaba en la comida que le preparaba. Empecé a comer lo que sobraba de los platos. Me denunció. Entregó todos los mensajes con Diego, los audios, las pruebas de que intenté fingir una invasión para incriminarlo. Y cuando la policía apareció con la orden judicial, sentí que estaba viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. 2 años de prisión. Yo, que antes me creía inteligente, libre, en control de la situación, ahora era solo una mujer acurrucada en la parte trasera de un coche. La prisión es un lugar donde hasta el eco parece querer escapar. Cuando me pusieron en esa celda por primera vez, sentí que algo dentro de mí se rompía. Allí me conocían incluso antes de entrar. La esposa infiel que intentó arruinar a su marido después de ser sorprendida con su amante. La historia se difundió más rápido que los piojos en un dormitorio escolar. Hasta que un grupo de 4 mujeres me arrinconó en el patio. Me golpeé el ojo que ni siquiera recuerdo el sonido de la última patada. Lo único que sé es que me desperté en el suelo de la enfermería, con un dolor punzante en el lado izquierdo de la cara y la visión borrosa. El médico de la prisión fue tajante. Has perdido completamente la visión del ojo izquierdo. El globo ocular sufrió daños irreparables. Apenas pude respirar durante semanas. Me pusieron en observación unos días. Pero pronto me devolvieron a la celda, como si nada hubiera pasado. Y por dentro lo sabía: si no encontraba una manera de protegerme, solo sería cuestión de tiempo antes de que borraran lo que quedaba de mí. Fue entonces cuando llegaron los guardias. 3 hombres de uniforme. Usé todo mi encanto para seducirlos a cambio de protección. Ya sabes cómo funciona. Fue a un acuerdo, un contrato de silencio y sumisión. Acepté todo. Todas las relaciones fueron forzadas moralmente, pero consentidas físicamente. Todo empezó con tocamientos en el pasillo, miradas mientras me duchaba. Y pronto se volvió rutina. Donde no había cámaras. Allí, yo era de ellos, un cuerpo sin rostro, un objeto. Era el precio que tenía que pagar por la paz. En los días siguientes cesaron los ataques de las reclusas. Durante 2 años les serví como objeto para su diversión. Algunas noches intenté imaginar con algo para disfrutar. A veces lo lograba, pero la mayoría de las veces simplemente cumplía con mi papel. Me estaba desmoronando por dentro, una pieza a la vez. La mujer que engañaba, que gritaba de pe por otro hombre, ya no existía. Todo lo que quedó fue silencio. Y ahora era yo quien pedía clemencia todas las noches.
pero con el cuerpo y el alma destrozados. Los guardias ni siquiera se despidieron. Me miraron con el mismo desprecio indiferente de siempre, como si nunca hubiera sido más que una bolsa desechable de carne. El mundo exterior parecía otro planeta. Tuve que reaprender a caminar con equilibrio debido a la pérdida de visión. Tuve que lidiar con dolores crónicos en las costillas, que nunca sanaron del todo. Pero nada, absolutamente nada. Peor aún, en ascenso. Mientras que yo era solo los escombros de alguien que pensó que podía jugar con el destino y salirse con la suya. Mientras yo me pudría por dentro en ese infierno, Lucas florecía. Fue como si, en el momento en que los barrotes se cerraron detrás de mí, se le hubiera abierto una nueva puerta. Y el destino, por irónico que parezca, se empeñó en perfeccionar el guión. ¿Quién apareció en su vida? Ahora aparecía sonriendo al lado del hombre que provocó ese final. Ella había heredado la tienda de autos de lujo y alguien que entendiera de máquinas, de logística, de responsabilidad. Lucas comenzó como gerente de la tienda. Incluso sin una formación formal, tenía algo que nadie más poseía: concentración, disciplina y ese tipo de frialdad que lo hacía imbatible en las negociaciones. Poco a poco, el equipo fue ganando. Incluso los antiguos compañeros de Carlos empezaron a respetarlo. Elena comenzó a invitarlo a cenas, almuerzos familiares, paseos con los niños. Los mismos niños que yo casi nunca veía, ya que los trabajadores sociales monitoreaban mi presencia cerca de ellos. Ver todo esto sucediendo desde el interior de la prisión me hizo sentir como si estuviera viendo mi propia vida siendo vivida por otra persona, una mejor versión, sin mí. Él estaba en la cima. Después de años de dolor, Lucas encontró la paz en el trabajo y en el amor. Amor. Esa palabra me atragantó, porque sabía exactamente lo que vendría después. Los rumores comenzaron con mensajes sueltos, luego vino la confirmación: estaban saliendo. Primero discretamente, luego públicamente. Elena y Lucas. Como si todo hubiera sido orquestado por las manos del propio destino para aplastarme poco a poco. Él ni siquiera se molestó en ocultarlo. Me envió una foto de los niños en un picnic con ella, todos sonriendo, todos felices, como si ese fuera el plan desde el principio. Y peor, lo estaba reconstruyendo mejor. El hombre al que degradé, humillé y expulsé de nuestra habitación ahora era admirado, amado y rodeado de todo lo que pensé que tendría con Carlos. Ella lo sabía todo, estaba segura de que lo sabía, pero eligió su bando. ¿Por amor a Lucas? ¿O porque al mundo realmente le encanta ver a una mujer caer desde lo más alto? No lo sabía. Solo sabía que cada paso que él daba hacia arriba era otra piedra colocada sobre mi tumba emocional. Llegó como el punto final de una historia escrita por un guionista cruel. Sencilla, en el patio trasero de la nueva casa que compraron juntos Lucas y Elena. Vi las fotos en internet, compartidas por conocidos mutuos con ese tono dulce de merecido final feliz, flores blancas, amplias sonrisas, damas de honor y niños. Todo impecable, pero el detalle más cruel no estuvo en la ceremonia, sino en la invitación que recibí. En su interior, una frase dorada: todo va según lo planeado. Morirá de amor en unos 40 o 50 años, eso me destruyó. Me golpeó en un lugar al que ni siquiera los ataques físicos de la prisión habían llegado. Porque no fue solo ironía, fue una provocación. Elena me frotó en la cara que había perdido, que fui cambiada, arrastrada, vencida. Lo convirtió en el hombre que nunca supe valorar. Después de la ceremonia, los dos se convirtieron en invitados frecuentes de eventos de élite locales. Gracioso, ¿verdad? Porque fui yo quien lo rompió. El ciclo se cerró de una manera tan brutal que resultó casi poética. Casi, pero nada de eso tenía poesía para mí. Hoy me miro al espejo y apenas reconozco a la mujer reflejada. Tengo la mitad de la visión, dolores crónicos, pesadillas recurrentes y antecedentes penales que me siguen como una sombra. Tuve que dejar la ciudad, cambiar mi nombre, empezar de cero, pero no hay comienzo cuando tu alma ya está destruida. Lo único que puedo hacer es mirar de lejos, ver fotos de los niños sonriendo con su madrastra, escuchar susurros sobre cómo Lucas es un ejemplo de superación y saber que todo eso fue mío. Esa vida, ese final feliz, se suponía que eran míos. Cuando lo vi, ya estaba todo gris. Hoy lo único que puedo hacer es preguntarme, ¿por qué diablos pensé que me iba a salir con la mía? ¿Por qué pensé que podía utilizar al hombre que me amaba como niñera de lujo mientras yo me divertía con otra persona?
Lucas se convirtió en todo lo que yo quería que fuera, pero no para mí. Y ahora, mi única compañía es el anhelo de algo que nunca volverá a existir, ni siquiera en un sueño.